Rosa pasa página. En la SER. Nuestros invitados de hoy en los micrófonos de la SER son Jordi Soler y Los hijos del volcán, novela publicada recientemente por Editorial Alfaguara. Bienvenido, Jordi, al programa de Rosa pasa página. Gracias por invitarme. Gracias a ti, es un placer. De momento es un placer leerte y estoy segura que escucharte también. Ticú es hijo del caporal de la plantación cafetera La Portuguesa, que se adentra en la selva en compañía y protegido de alguna manera por un coyote, dejando atrás San Juan el Alto, población en la que ejerce de maestro. Su camino es alejarse de la civilización hacia los hijos del volcán, donde habita una tribu misteriosa. El cafetal de La Portuguesa es el lugar donde naciste, te adentras en un terreno que conoces bien. ¿Qué significa volver emocional y sentimentalmente a este entorno, yo diría que autobiográfico? Bueno, es un entorno al que he regresado en otros de mis libros. Tengo 3 libros anteriores donde el plató literario, digámoslo así, es el mismo. Son historias distintas cada una, como es el caso de esta. Y bueno, es un territorio en el que nací que ya no existe. Estaba en medio de la selva, pero la modernidad mexicana, arquitectónica, quiero decir, pues consiste en una mancha que se va expandiendo, un poco como en el litoral español, y se han cargado toda esa selva que hoy no existe. Es decir, que yo me he quedado sin lugar físico de nacimiento, o cuando menos no puedo regresar al sitio donde nací, porque ya es otra cosa. Ha sido transformado el entorno, y creo que una manera de regresar es escribiendo sobre este sitio, ¿no? Esta sería la perspectiva romántica de aquel sitio. Es una forma de conservarlo, quizás. Sí, porque no existe más que en mis novelas, en esta particularmente. Pero también es verdad que es un territorio literario en el que me encuentro muy cómodo escribiendo. Está lleno de inputs, de referentes de mi infancia que son inolvidables, ¿no? Se supone que lo que vivimos en la infancia nos define el resto de nuestra vida, y en este caso es así, literariamente, sin duda, esto, ¿no? De hecho, mientras más escribo sobre este territorio, más historias van saliendo, ¿no? Historias que recordaba o que quizá pienso que sucedieron, ¿no? Ya las cosas que pasaron hace años, a lo mejor resulta que estás imaginando más que recordando. Más que recordando. Aunque tengo que decir que esta es una historia que sucede en el siglo XXI, porque hay por ahí algún teléfono móvil, hay automóviles, aunque parece situada en otra época. Parece anclada en otra época con la modernización de ahora. Exactamente. Ticú siente que alguien le habla desde su interior, una voz a la que tiene que obedecer. ¿Muerte y destrucción son mandatos de una voz imposible de ignorar? Yo diría que sí. Este chico que oye voces, que es el personaje principal, como bien dices, tuve que construirlo con mucho cuidado, porque transmitir a una persona que oye voces por escrito fue muy complicado, ¿no? Tuve que asesorarme con un psiquiatra, Luis Feducci, un psiquiatra muy célebre en Barcelona, que me explicó cómo es que se oyen voces, qué tipo de voces puedes oír, que más o menos lo que explica el psiquiatra que aparece también en las páginas de esta novela. Y el reto mayor de la novela era hacer que fuera verosímil la voz que escucha Ticú. Yo creo que una voz bien implantada, como la de Ticú, por supuesto que te puede llevar a hacer cosas atroces, desde luego. Yo creo, por otra parte, que todos tenemos una voz interior que nos dice todo el tiempo qué hacer, ¿no? Por supuesto, en la gente saludable de la cabeza, pues esta voz es mucho más mesurada. Pero todo el tiempo estamos desarrollando una especie de diálogo o de monólogo
dentro de nuestra cabeza, porque es nuestra manera de pensar. Eso es. Una vez que se dispara esta voz y empieza a cobrar autonomía, se convierte en una patología como la que tiene Tiku. Es nuestra propia conciencia muchas veces la que nos habla. Hay que saber equilibrar y medir qué hacer o qué no hacer. En este caso de Tiku tiene más fuerza esa, vamos a decir, destrucción, esa negatividad. Sí. No sé, parece que puede más esa Tal voz. cual. Bueno, hay la lucha principal de los brujos mexicanos. Esta novela tiene Mucho. Se emparenta con estas historias. La batalla principal de los brujos es acallar la voz interior, ¿no? Ellos dicen que no puedes ver el mundo ni entenderlo tal cual es si no acallas esa voz que te está hablando todo el tiempo y que naturalmente te deforma lo que estás viendo, ¿no? Te lo está explicando, tú mismo te explicas lo que estás viendo y consecuentemente no eres capaz de apreciarlo en toda su magnitud. Es muy curioso porque lo que tratas es de racionalizar lo que esa voz que te está hablando, ¿no? Intentas siempre llevarlo por el raciocinio y no siempre lo consigues. De hacer tuyo lo que ves. Exacto. Por desgracia, como somos unos animalillos indefensos con unos sentidos verdaderamente precarios, ignoramos el 94% de la realidad que nos rodea. Y yo creo que la única forma de entenderla es irnos montando una historia sobre todo lo que vemos, ¿no? Tiku no quiere permanecer en la plantación que hablábamos al principio. Se niega a seguir sometido a la sombra del cacique, a Lucio Indriago, ¿no? Necesita salir de ahí, de ese territorio violento, aunque la violencia viaje con él de alguna manera. Sí, la violencia es otro de los personajes principales de la novela y está tratada como una violencia que proviene de la naturaleza, probablemente del cráter del volcán, del subsuelo. De ahí sale toda la violencia que luego se va sustanciando en diversos pasajes, ¿no? Hay por ahí las milicias de los caciques, hay paramilitares, hay guerrilleros, en fin. Toda esta violencia yo creo que es reflejo de la violencia propia de la selva. Y Tiku, que ha nacido justamente en el ojo del huracán, porque vive en una plantación de café que es propiedad de unos señores que tienen dinero y que tienen aspecto europeo, ¿no? Lo cual ya establece una diferencia radical frente a las personas que han nacido en esa tierra, los pueblos originarios que llevan miles de años poblando esa tierra, y de pronto viene un señor con dinero y lo subordina a todos son sus empleados. Y Tiku es el hijo del caporal y además es el dueño de la plantación, siente mucha simpatía por él, de manera que está entre los dos mundos. Y la violencia en este sentido es tremenda. Yo creo que la voz que oye, esto no nos lo explica el narrador, pero yo aventuraré a decirlo, yo creo que la voz que oye es producto de esta condición de haber nacido entre dos mundos, ¿no? Radicalmente distintos, aunque son el mismo. La violencia es desde luego lo que condiciona su vida. Antes de iniciar ese viaje, vamos a hablar de personajes que están en esa plantación, como la chamana, ¿no? Un personaje que a día de hoy, escrita en el siglo XXI, Los hijos del volcán, suena muy antiguo, algo arcaico, pero que yo creo que, como hablas en la novela, se recurre primero a la chamana, aunque tengas un móvil para poder consultar otras cosas. La sabiduría que tiene este personaje no lo hayan en esta época. No, efectivamente. Bueno, quizá es necesario aclarar que México es un país que vive en dos tiempos distintos, ¿no? Uno es el país de las grandes metrópolis, como la Ciudad de México o Guadalajara, que son metrópolis como en cualquier otro sitio de Occidente,
y una zona rural que no ha cambiado mucho desde el siglo XVII más o menos. La sociología de esta zona sigue siendo más o menos la misma. Hay unos muy pocos dueños de toda la tierra y gente que trabaja para ellos desde hace siglos. La chamana, aun cuando es verdad que parece un miscasting de la novela, o sea, que está fuera de época, yo te tengo que contar que cuando era niño, porque yo crecí en un sitio así, cuando era niño íbamos a ver a la chamana. Yo ya era un niño en los años 70 que tenía acceso a médicos y podían coger un coche y llevarme a la Ciudad de México. Sin embargo, íbamos con la chamana, que nos hacía un ritual muy interesante, con humo, canciones, nos explicaba cosas, hablaba en su lengua, invocaba dioses prehispánicos. Mágico. Y todo esto nos curaba, seguramente porque no teníamos nada muy grave. Pero el día que fuimos por primera vez, mi hermano y yo, cuando ya nos fuimos a vivir con mis padres a la Ciudad de México, y nos llevaron por primera vez al pediatra, un señor que se llamaba el doctor Limón. Desde ahí empezaba la chapuza desde nuestro punto de vista. Sí. Y era un señor muy atildado, con una bata blanca, que nos preguntaba qué teníamos así simplemente. Te ponía un estetoscopio y luego apuntaba una cosa en un papelito que le daba a mi madre. Mi madre iba y compraba una cajita en la farmacia. Esto nos parecía la chapuza del siglo. Pero ¿en dónde está la ceremonia que cura? ¿No? ¿Cómo te pretende este señor curar con una notita, con un papelito? Sí. De manera que en estos sitios, en estas regiones de México, sigue recurriéndose a la chamana. De hecho, yo durante años, mis padres tuvieron en casa a una chica de ese pueblo que ayudaba, y ella no era chamana, pero había visto alguna y nos curaba, nos pasaba un huevo. Yo tenía una conjuntivitis tremenda que no me curaba ningún oculista, y ella dijo, yo te la voy a curar. Entonces hizo una ceremonia con el huevo. Al día siguiente me pasó el huevo por el ojo y lo dejó en la esquina, una esquina de 2 calles, como si lo pones aquí abajo. Sí. Me dijo, en cuanto se rompa, vas a estar curado. Y bueno, sí. Qué curioso. Horas después empecé a sentir que se me quitaba la conjuntivitis y dije, salí a ver y el huevo estaba roto y negro por dentro. Magia o truco muy bien hecho. Es igual. Bueno, pero se te quitó la conjuntivitis. Claro. Decíamos al principio que Tikú camina y se adentra a la selva con un animal que está a medio camino entre el animal doméstico de un perro y lo salvaje de un lobo, un coyote. ¿La vida nace de la muerte y la muerte desemboca en la vida? Yo creo que sí. Esta figura del coyote, que es como tú dices, la medianía entre el perro, que sería demasiado doméstico para ese entorno, y el lobo, que no abunda por ahí, es el coyote. Y el coyote representa la figura del nahual, que es una figura del México prehispánico, que es el animal en el que se desdobla una persona, ¿no? En los pueblos en México vas con una chamana y te dice cuál es tu nahual. El nahual es el gato. El nahual que yo le asigné a Tikú es el coyote. Y en cuanto lo empecé a escribir, tuve la sensación de que había acertado, porque hay varios pasajes, sobre todo donde Tikú va caminando un poco desconcertado por la montaña, en un momento en que ha caído nieve y se puede resbalar. Y en ese momento el coyote se adelanta para guiar. Es decir, ahí operan como una sola máquina, ¿no? Sería como una criatura de 2 cabezas, ¿no? 2 inteligencias. Una de ellas mucho más... una que se anticipa. Sí, porque está mucho más habituada a ese territorio, ¿no? Tikú viene del mundo civilizado. Y además el coyote va a ras de suelo, que esto a la hora
no resbalarte es fundamental. Ya lo creo. ¿Cuál es tu nahual? Tengo curiosidad, Jordi. El jaguar. ¿El jaguar? Sí. Sí. Por alguna razón, no sé. Bueno, te hacen una cuenta ahí de tu día de nacimiento y el Ajá. año, una cosa como el horóscopo chino. Yo creo que esto ya es una componenda del siglo XXI, pero que antiguamente sí te miraban el interior, pero ahora como es rápido y todo el mundo quiere saber. Sí, pues. En Google hacer posible cuál Exacto, es tu... sí, Creo que lo puedes antes. sacar de Google, ¿eh? Sí. Metes tus datos Lo haré. y te sale, sí. En la parte baja de la sierra cruza, como decías hace un momentito, todo tipo de malhechores, militares prófugos, traficantes de droga, zetas descarriados y hasta la célula guerrillera de Abigail Luna. Gente capaz de asesinar más que supuestamente los hijos del volcán, a quienes se les atribuye todo tipo de robos y asesinatos. Sí. Están a mitad de camino, en esa falda. Sí, están a mitad de la falda rumbo al volcán, porque es la zona de la sierra donde pueden medrar, esconderse, ¿no? Atacar y regresar a su escondite. Son, por supuesto, más violentos que los hijos del volcán, yo creo, porque además es otro tipo de violencia, es una violencia ya, es la industria de la violencia. ¿No? Hay mucho dinero en esa violencia, quiero decir, produce mucho dinero. La guerrilla, que aquí se trata de un guerrillero ya con sus años de éxitos, ¿no? Que está a punto del retiro, pero que no quiere retirarse, como toda persona que tiene mucho poder, pues quiere permanecer ahí. Sí. Y es un guerrillero fundamentado en uno de los horrores que yo tenía cuando era niño, cuando salíamos de casa en esta zona de México. Mi padre siempre cogía un revólver y lo metía debajo del asiento del coche, que era la manera en que se protegía a la gente de por ahí, ¿no? Nos protegían. Seguramente que si hubiera habido algún conato de guerrilla, mi padre hubiera sido incapaz de disparar ese revólver, pero era el protocolo. Le daba seguridad. Le daba seguridad y Tenerlo a mí también. Yo Claro. cada vez que veía una situación peligrosa decía, bueno, pero papá lleva la pistola. Bueno, mi gran terror era que saliera Lucio Cabañas, que era un guerrillero muy famoso entonces, un superstar de la guerrilla, pero operaba en Guerrero, en el otro lado del país, en la costa del Pacífico, y no podía llegar a Veracruz, donde estábamos nosotros, pero yo como niño siempre viví aterrorizado por esa eso. figura. Y aquí he tratado de sacar algo útil de aquellos años de terror De ese infantil. Y mi Lucio Cabañas es Abigail Luna. Es un señor pues, más o menos rubio, guapo, que sale en los periódicos hasta de Francia. Así de guapo es. Una especie del subcomandante Marcos, nada más que sin todo el ideario de los zapatistas, que es mucho más potente que el de este gamberro, que su programa consistía en depredar pueblos y ligarse a chicas universitarias que iban a ver cómo operaba la guerrilla, ¿no? Ticú es un personaje que rechaza la opresión de las clases trabajadoras. Es maestro rural, pero abandona también ese trabajo para adentrarse en la selva. En ese rechazo a la opresión de las clases trabajadoras, en ese trabajo de maestro rural, conoce a Lidia, una mujer guerrillera. No quería tampoco anticipar mucho. Sí. Bueno, yo creo que durante ese caminar hacia ese volcán, no solamente el entorno, que para mí creo que es el personaje principal, Ticú se va alimentando de personajes como Lidia, la chamana que hablábamos antes, o la propia Altagracia, que de alguna forma le ayuda en sus años de infancia. Sí. Sí, el universo, esa parte femenina de la novela, es muy importante en la historia, yo creo, porque, bueno, tenemos a la chamana de la que ya hemos hablado, pero también está toda este grupo de chicas que todas ayudan en la casa, pero también todas tienen una especie de
solidaridad entre ellas y con la gente que necesita protección, ¿no? Ticú cae inmediatamente en bajo el influjo de Altagracia, ¿no? Como su nombre lo indica, ¿no? Si te llamas Altagracia, supongo que vas atrayendo este tipo de fuerzas. Sí. Altagracia tiene su contraparte en Lidia, que es una chica a la que conoce una vez que se ha ido de la portuguesa, y Lidia es un arquetipo muy curioso que existe en México, incluso existe mucho, que son estas personas que han nacido en la capital, en la ciudad, que han estudiado en buenas universidades y que tienen inquietudes por saber de primera mano qué es lo que sucede en su país. Entonces se van con una comunidad indígena, se van o como el caso de Lidia, pues a indagar qué están haciendo los guerrilleros en la sierra de Veracruz. Y esto estéticamente a mí me resulta muy atractivo, ¿no? Porque es una chica que no pertenece a ese mundo, está trasplantada de una metrópoli a lo profundo de la selva, y así es percibida por todos. Ella se empeña en ser como todos, ¿no? Incluso tiene el mismo discurso, incluso un discurso mucho más articulado que el que puede tener Ticú, porque ya ha pasado por la universidad y viene de una familia, se supone, con casas donde hay libros. En fin, es una chica instruida. Sí, se entiende que guapa, pero guapa en el sentido occidental del término. ¿Sí? Es radicalmente distinta. Es un marciano puesto ahí, en San Juan el Alto. Y este contraste a mí me parece fascinante. Creo que algo trasluce en la novela. Y por supuesto que va enamorando a todo el que se encuentra con ella. ¿Qué habita en el volcán, en Los hijos del volcán? Yo creo que como te decía al principio de nuestra charla, yo creo que toda la parte mitológica y mágica de la novela, en donde también incluyo a la violencia, es una violencia de ánimo. De supervivencia. Sí, y además yo creo que de una violencia añeja, telúrica, que viene del principio de los tiempos, tiene más que ver con las convulsiones del centro de la Tierra, ¿no? Más que con las noticias escandalosas de la guerrilla. Yo creo que en el volcán habitan no solo sus hijos, sino también todas las historias que lo rodean, y además estas historias alimentan las páginas de toda la novela, ¿no? Yo creo que del volcán sale el influjo que contamina a todos los personajes de la novela. Eso es. Incluso al narrador, yo me sentía contaminado por el volcán también. Qué bonito. Otra mujer que influye en Ticú, Nakawé, esforzada, fuerza, mejor dicho, a Ticú para procrear, Sí. básicamente. Sí. Una cosa que pasa en esta tribu, está fuera del tiempo. Yo no diría que son antiguos, porque en un descuido son el futuro que viene, ¿no? Después de la guerra atómica, a ver quién va a sobrevivir mejor que los hijos del volcán. Nakawé es una de las hijas del volcán. Y es una mujer que tiene unas proporciones mucho mayores que la de cualquier persona normal, ¿no? Porque los hijos del volcán son una especie de gigantes, ¿no? Se han quedado ahí desde el principio de los tiempos, según dice lo que se cuenta en los pueblos de la selva, y se han ido reproduciendo entre ellos, y se ha hecho una tribu endogámica de solo personas muy grandes, muy, muy altas y muy fuertes. Y ahí Ticú se encuentra con la tercera mujer
importante en términos, digamos, corporales, ¿no? La chamana quizás es su mujer canónica, pero Nacahué lo somete a la violencia de la selva, pero a una violencia que tiene que ver con el sexo. Es decir, quizá en esta escena que describo, que no desvelo para no hacer mucho spoiler, se trata de una escena evidentemente sexual, pero también intervenida y atravesada por las fuerzas de la naturaleza, ¿no? De hecho, Tikú dice por ahí, en algún momento, que el recuerdo de aquella escena sexual con Nacahué, pues para él es como si la selva lo hubiera violado, ¿no? Cierto. Este es el recuerdo que tiene. Sí. Voy a leer un párrafo, si me permites, Sí, claro. para terminar. Dice, quizá no alcanzaba a comprender que aquella circunstancia era la viva metáfora de su vida. Quien solo orada y arranca rompe su lazo con la tierra. Cada hierba que desencajaba producía un hueco, y esa multitud de juegos había engendrado durante los años que llevaba viviendo solo en la montaña un enorme vacío. No quedaba nada en donde debía haber un rastro, un pasado, una historia. Maravilloso. Resume. Gracias. Resume la vida de este personaje de Tikú en la selva alimentándose de conejos, y no podemos contar más. Dice que de donde eres permanecerás siempre por los siglos de los siglos. Por lo tanto, siempre vuelves a las raíces. Precisamente. Por lo tanto, escribes sobre algo que conoces de tu infancia. Exactamente, sí. Y ojalá fuera por los siglos de los siglos, pero no será así. Bueno, pues muchas gracias, Jordi, por la historia, que es una maravilla, y por este ratito de charla. Muchas gracias a ti por invitarme, Gracias por la a ti. conversación. Un placer.